en Focus Innova Pymes también tenemos espacio para hablar de las empresas familiares y las pequeñas empresas. Y para ello contamos aquí con nosotros en nuestro set con Paco Mora. Buenas tardes. Buenas tardes. Él es el director de Paco Mora Cortinas. Es una empresa que empezó siendo una pequeña empresa y que tiene un largo recorrido ya, ¿no? Efectivamente, sí. Cuéntanos, ¿cómo empezasteis? Bueno, mi padre empezó en el año 67 y tenía una tienda de cortinas y ropa. Yo entré con él en el 86, a pesar suyo, porque no quería, yo tenía 23 años, quería que siguiera estudiando. Y bueno, yo tuve la llamada de la selva de ser comerciante, ¿no? Entonces me metí con él y empecé a innovar. Empecé a innovar porque él tenía cortinas y ropa y yo tuve la genial idea de dejar solo las cortinas, ¿no? Cosa que él no quería. Y entonces nos especializamos solo en cortinas desde el año 1986. Tú estás aquí para hablar de empresas, innovación, emprendimiento y sociedad. ¿Cómo vinculas todo esto a tu empresa familiar? Bueno, porque yo siempre he antepuesto el crecimiento personal al crecimiento de la empresa, ¿no? No veo la economía en manos de gente que se dedique solo a crecer en la empresa, sino que me permita a mi propia empresa pues compartir mi tiempo con amigos, con la familia y bueno, y luego intervengo activamente desde hace cerca de 20 años en organizaciones empresariales, ¿no? Y me han convertido en un especialista en innovación, cosa que no cobro por eso, ¿no? Quiero decirte, gracias a mi empresa me permite tener tiempo libre para invertir ese tiempo en otras actividades. Pero ejemplos concretos de innovar en una empresa de cortinas, ¿cómo se puede innovar? Pues mira, en el año 2006 iba a ser padre y firmé un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica, que por cierto me costó sobre 6.000 euros, ¿no? Que no fue gratis, ni tenía ningún tipo de subvención. Y entonces el proyecto consistía en implementar sistemas de gestión de grandes empresas en microempresas, ¿no? Y vino una ingeniera industrial a hacer el proyecto final de carrera con nosotros, estuvo 2 años y bueno, hicimos todo un sistema de gestión de la calidad, implementamos todas unas herramientas que me ayudaron a ser mejor padre, por supuesto tuve más tiempo. Comentabais que no ha sido un camino de rosas, que habéis tenido dificultades de las cuales se aprende, ¿no? Sí. ¿Cuáles han sido estas dificultades? Pues mira, la dificultad más grande fue el comienzo, ¿no? Aparte que mi padre no quería que comenzara con él, por lo que te he dicho de que estudiara, él había una cosa que no me había dicho, que tenía 2 préstamos para poder tener a la tienda todavía en marcha, ¿no? Entonces me acostumbré a trabajar sin dinero, ¿no? Eso significó que tuve que ir a hacer una labor comercial a otras tiendas de cortinas, casas de muebles, donde en vez de vender productos vendíamos nuestros servicios de instalación, de confección y de medición. Lo que ahora en el siglo XXI es la economía de los servicios más que de los productos casi, pues ya lo hice yo en el año 86. Entonces me acostumbré a hacer cosas sin dinero y eso pues es un bagaje importante a la hora de emprender, ¿no? Y toda la tecnología que tenemos ahora, todas estas herramientas tecnológicas, ¿cómo se aplican a vuestra empresa? ¿Cómo las hacéis servir? Pues, por ejemplo, en el tema de las cortinas es muy fácil. Por ejemplo, hay decoradores virtuales que te permiten, pues a través de una foto, ahora ya es muy sencillo. Cuando empecé en esto en el 2006, me compré un decorador virtual, aún me acuerdo, y me encontré con que me había adelantado demasiado. Mis proveedores no habían digitalizado los tejidos, con lo cual me encontré un decorador virtual que no podía utilizar, ¿no? Ahora ya se pueden utilizar y, bueno, y ayudan a que el cliente visualice cómo se va a quedar su casa de una forma bastante realista. Y respecto a las empresas del sector, ¿sois muy diferentes o las empresas del sector están teniéndoos a vosotros como ejemplo y van tirando hacia ese camino? Bueno, las empresas del sector, normalmente los sectores son muy individualistas, ¿no? Yo siempre, ya te digo, como he tenido siempre un espíritu colaborativo, cuando las cosas iban muy bien, yo quería pues, organizar cenas, comidas, para poder compartir experiencia, poder compartir costureras, instaladores, pero cada uno va un poco a su marcha, ¿no? Y resulta difícil que el tema sea colaborativo y organizar cosas juntos, porque la base para poder crecer bien sería que nos uniéramos empresas, que somos microempresas, para convertirnos en pequeñas empresas, que creciéramos en volumen y en capacidad de maniobra, ¿no? Eso sería lo ideal, pero no resulta fácil, ¿no? Y con la crisis que se podía haber hecho, pues resultó que en un principio
como la gente vendía, pues no necesitaba hacer cosas fuera de lo normal. Pero cuando vino la crisis yo pensé que se iban a lanzar, pero me di cuenta de que no, que cuando vino la crisis pues la gente intentó resistir lo máximo posible y entonces al final la mayoría cayeron y entonces estaban hundidos económicas y emocionalmente, con lo cual era difícil hacer proyectos colaborativos con ellos, ¿no? Ya estaban un poco hundidos en la miseria, ¿no? Y ahora vas a seguir intentándolo. Yo ¿Cuál sí. es el futuro que tiene respecto a tu empresa y todo el sector? Bueno, es un camino lo que me estás comentando. Sí, bueno, a mí me va bien yendo solo, aunque preferiría ir de la mano de otros compañeros del sector, ¿no? Pero el futuro del sector está, los grandes gurús, y en ello estoy, es que el cliente nos pueda comprar en todos los canales de compra que pueda utilizar, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo ahora estoy en un tema de una tienda online que acabo de hacer, aunque me va bien físicamente, pero para darle la posibilidad a mi cliente de que pueda comprar a través de la tienda online, a través de la tienda física y, por supuesto, a través de la tecnología, ¿no? Las tablets, el teléfono móvil, y ese es el camino, ¿no? Poder comunicarnos con nuestro cliente final como el cliente final quiere, no como nosotros decidimos. Sí, al final el cliente es el rey, va a ser verdad y se lo van a creer. El Sí, cliente bueno, es el que manda. Lo saben, son conscientes de Sí. ellos y lo saben, sí. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. De nada, tío. Muchas gracias.